propósito de este documental es divulgar la figura de don Nemesio Ventura Castel y su obra, La historia de Puerto Rico en oro y plata. La historia de Puerto Rico en oro y plata, obra del orfebre ponceño Nemesio Ventura Castel, es una valiosa pieza que debería ser conservada en cualquier espacio museográfico en Puerto Rico, ya que sus símbolos representan esa lectura inequívoca del desarrollo de Puerto Rico desde diversas perspectivas. Hablar de la obra de don Nemesio Ventura Castel, La historia de Puerto Rico en oro y plata, es interesante y motivador por varios aspectos. Es un objeto de arte valioso y único en su naturaleza, muy particular en la historia artística de nuestro país. Pero me parece que tiene otros aspectos que vale la pena destacar y llamar la atención sobre ellos. Uno de los que más me ha llamado siempre la atención es que es una especie de cofre que recoge de forma sintética, muy particular, parte importante de la historia de nuestro país, desde sus orígenes precolombinos hasta los inicios del siglo XX puertorriqueño. Ese me parece que es uno de los valores de divulgación pedagógica que quizás más impactan cuando uno observa una obra como esta. Si nos asomamos a la elaboración de tan importante pieza, podemos ver en primer lugar la destreza de su creador.
La historia de Puerto Rico en oro y plata es un legado del maestro orfebre don Nemesio Ventura a nuestro pueblo. La orfebrería siempre ha sido considerada como un legado de todas las civilizaciones antiguas. En Mesopotamia, en Egipto, en Grecia, en Roma, un maestro orfebre ha podido captar la belleza de la condición histórica de los pueblos. Ponce fue la cuna del primer platero y orfebre de Puerto Rico, don Nemesio Ventura Castel, quien gracias al mecenas yaucano don Alejandro Franceschi elaboró una obra artística que no ha tenido parangón mundial. Durante 20 años sus manos crearon una obra en oro y en plata. Y dicho sea de paso, el oro era nativo, era de Luquillo. Allí consiguió el oro don Nemesio. La historia de Puerto Rico en oro y plata es una obra desconocida por la inmensa mayoría de los puertorriqueños a quien está dedicada. La misma se creó en la ciudad de Ponce. En la parte final del siglo XIX se presentó por primera vez al pueblo de Puerto Rico en Yauco en el año de 1904. Es una obra extraordinariamente valiosa por muchos conceptos. Como obra de arte, obra de platería y de orfebrería, merece conocerse porque al colocarla en el contexto del movimiento modernista en Puerto Rico, ayuda a comprender mejor el desarrollo de ese periodo de nuestras bellas artes. Si la unimos a la música, a la pintura, particularmente las obras finales del gran Francisco Oller, a los esfuerzos de nuestros literatos modernistas y de otros artistas de su momento, la obra tiene muchísimo que decirnos sobre las características del modernismo puertorriqueño. Es una pieza de arte cuyos elementos ejemplifican el talento y el espíritu creativo de nuestros artistas, pero a la misma vez es un texto que invita a transitar por ese Puerto Rico agrícola, social y también cultural. La galería de hombres ilustres que contiene, donde aparecen imágenes de personajes como don Manuel de Betance, Eugenio María de Hostos, el ponceño don Juan Morel Campos y el propio mecenas de esta obra, don Alejandro Franceschi, ayudan a que el observador, sea un joven o una persona mayor, tenga conciencia de que esta es una obra que habla más allá del aspecto puramente artístico, habla de nuestra cultura, habla de nuestra educación, habla de nuestra historia. Si la vemos desde la perspectiva histórica, la historia de Puerto Rico en oro y plata tiene muchísimo que decirnos sobre la historia y la política puertorriqueña de finales del siglo XIX y comienzos del XX. Al contemplarla con atención vemos que su creador, don Nemesio Ventura Castel, un gran ponceño prácticamente desconocido, era un seguidor de don Román Valdoriotti de Castro y que en esta obra plasma sus inquietudes políticas de ese momento. Sin lugar a dudas, Ponce, el centro cultural de Puerto Rico decimonónico, así lo evidencian sus músicos, sus artistas plásticos, sus literatos, pero en la orfebrería vemos en esta pieza el testimonio de un gremio que tiene una capacidad creadora infinita y que también ilustra esa evolución de esta otra categoría de las artes decorativas
que quizás están muy silenciadas o muy ausentes en los textos o en nuestros museos. Sin lugar a duda, Ponce es un espacio de evolución, de creación y, ¿por qué no?, sus orfebres también fueron testimonio de ello. Y todo esto ha sido recogido como herencia cultural. Por lo tanto, nosotros debemos de acoger este bellísimo cofre con sus manifestaciones de símbolos bellos del quehacer de nuestra patria para que pase a nuestros hijos, a nuestros nietos y a generaciones futuras. Don Nemesio Ventura ha utilizado el símbolo en su maravillosa concepción de la historia de Puerto Rico en oro y plata. El símbolo representa de una manera tangible y real aquellos conceptos abstractos de nuestra vida y de nuestra historia. Eres artista muy listo y al mismo tiempo de gloria, pues has grabado la historia del pueblo de Puerto Rico. A Nemesio Ventura, anónimo. Gloria al puertorriqueño, sacerdote de la ciencia, que con sublime paciencia, noble y tenaz empeño, pudo obtener la gloria, dando a la patria mía recuerdo de tal valía, en oro y plata su historia. En la afirmación del periodista y político Luis Muñoz Rivera, quien señala en 1909 que la obra de Nemesio Ventura Castel es un documento histórico, contestamos afirmativamente, ya que los símbolos de esta obra de orfebre representan en una síntesis el desarrollo histórico de Puerto Rico en la transición del siglo XIX al XX. Ya hemos señalado que la obra se presenta por primera vez al público en 1904, apenas pocos años después de la invasión norteamericana a nuestro país, momento en el que están ocurriendo cambios dramáticos y rápidos en la sociedad puertorriqueña. Así que el conocer el valor histórico y político de la obra es sumamente necesario para entender mejor cómo muchísimos puertorriqueños del momento están pensando en la solución del problema del estatus que plantea el cambio que se ha dado, ¿verdad? Ha salido España, una potencia muy antigua y en decadencia, y ha llegado a nuestro suelo una potencia joven que nos toma en carácter colonial. Todo ese periodo, toda esa complejidad de fenómenos importantísimos en términos históricos, en términos sociológicos y económicos, apenas han comenzado a estudiarse. Si en ese contexto situamos la historia de Puerto Rico en oro y plata, definitivamente tendríamos una mejor comprensión de todo eso. La importancia de la pieza radica en que testimonia la creatividad de los orfebres en el sur de Puerto Rico, específicamente la orfebrería civil. Bien sabemos que Puerto Rico posee una rica tradición de orfebrería eclesiástica, pero en este caso particular la pieza ejemplifica la elaboración de un arte con una visión civil que elabora en cada uno de sus elementos particularidades de esa historia social decimonónica, sus máximos representantes y una óptica de ese sur en evolución. Está dedicada a todas las clases sociales, es decir, al pueblo de Puerto Rico. Su creador, don Nemesio Ventura Castel, quiso que fuera patrimonio de todos los puertorriqueños. Conociendo la obra, conocemos a su creador. Además, la historia de Puerto Rico en oro y plata nos lleva directamente a conocer otra figura de la que apenas se ha hablado en nuestro país. Don Alejandro Franceschi, el mecenas,
la persona que apoyó económicamente al maestro platero y orfebre, don Nemesio Ventura Castel, para que pudiera concluir esta obra y darla a conocer. Don Alejandro Marcial Franceschi Antongiorgi, conocido por muchos como Don Chalí, por otros Chalí o Chalo, fue un hijo de la fortuna, miembro de una de las familias más acaudaladas de Puerto Rico. Nació en Juana Díaz el 30 de julio de 1868, un año crucial para España, para Puerto Rico, para Hispanoamérica. Años de romanticismo, de liberalismo francés. Era una persona muy especial, no solamente por la posición económica y social privilegiada que ocupó en el sur de nuestro país, donde prácticamente no se movía en términos de economía y política nada que fuera sustancial sin su participación. Don Chalí en un momento dado perteneció al Partido Republicano. Antes había sido delegado local y más tarde también perteneció a la Junta Local y fue arrestado cuando hubo el intento revolucionario en marzo de 1897. Él fue arrestado. Eso nos deja ver que fue político activo en ese tiempo, ¿no? Y se corrió una redondilla en La Voz del Pueblo que decía, entre otros, al partido no lo salva ni la turba de Chalí. De esa forma nos damos cuenta de la fuerza que tenía don Chalí en el pueblo, así como también de su fama para crear esa redondilla de corte popular. Los nombres de personajes ilustres que aparecen en una galería de 28 medallones con fotografías originales son los de la primera línea: José A. Negrón Sanjurjo, Rosendo Matienzo Cintrón, Ángel Celestino Morales, Rafael Cordero Molina, Francisco Mariano Quiñones, Juan Morel Campos y Mariano Riera Palmer. Los de la segunda línea: Eugenio Astol Busati, Manuel García Salgado, Juan Ríos Rivera, la profesora Clisante, Eugenio María de Hostos, Martín Corchado Juarbe y el doctor Manuel Pujals. Los de la tercera línea: José de Diego, Luis Muñoz Rivera, José Gualberto Padilla, Manuel Gregorio Tavares, Francisco Cortés González, José Gautier Benítez, José Celso Barbosa y Federico de Getó González. Tiene un valor incalculable. Su valor económico no es discutible, pero a mí me parece que su valor cultural como objeto de arte que divulga la historia y la cultura de nuestro país es aún más invaluable. Es una obra hermosísima. Difícil será olvidar el encaje, esos encajes hechos con el cincel que labra en obra de martillo los metales, todos los detalles hechos con el buril, en fin, es una obra muy hermosa que nosotros tenemos que dar a conocer. Hemos visto la pertinencia didáctica, es una obra didáctica, una obra pedagógica que de ninguna manera podemos echar en el olvido. De norte a sur, de este a oeste y allende los mares, se tiene que dar a conocer la obra de este señor singular, don Nemesio Ventura Castel. Es una obra de arte que debe estar en un lugar para exhibición y deleite, no solamente del pueblo de Puerto Rico, sino de personas que constantemente hacen de Puerto Rico su sitio predilecto como turistas. Así que nos gustaría que en un futuro ya bien cercano podamos decir a viva voz
que el cofre de la historia de oro y plata, que se exhibió por primera vez precisamente en la sala de esa residencia palaciega de don Alejandro Franceschi en agosto de 1904, pueda estar a la disposición del pueblo de Puerto Rico y del extranjero. La exhibición de esta pieza representa una oportunidad única para que la ciudadanía se asome a un lenguaje visual que de manera breve y en un mismo momento y espacio permita conocer la creatividad del orfebre, pero a la misma vez es una pieza única dentro de la categoría de orfebrería civil. La Casa Yaucana, Taller de Investigación y Desarrollo Cultural, nuestra presidenta, doña María Pérez, y todos los que formamos parte de este grupo, nos sentimos muy honrados de formar parte del equipo que interesa la divulgación, la preservación y el destaque de un objeto de arte tan valioso por todos estos aspectos a nuestra comunidad, la comunidad puertorriqueña, y a todo el que pueda acercarse a él para poderlo apreciar y conocer parte tan importante de la historia nuestra, donde destaca, como le dije, personalidades de gran importancia en la historia puertorriqueña desde finales del siglo XIX y principios del siglo XX. Nuestro taller quiere contribuir a que esta obra se conozca por su valor artístico, por su valor histórico, por su valor sociológico, por su valor pedagógico, porque las nuevas generaciones, las presentes y las nuevas, las que vendrán después, necesitan conocerla para que podamos completar el panorama de la historia puertorriqueña en los finales del siglo XIX y comienzos del XX. Nuestra aportación pretende colaborar en ese sentido. Nosotros queremos que nuestro pueblo tenga conceptos, ideales, valores, y es importante presentarles el legado de nuestra historia a través de las generaciones y qué fue lo que nuestros próceres, lo que nuestros artistas, nuestros músicos, nuestros literatos quisieron transmitir de aquello que es importante para nuestro pueblo. Perecen las noches, perecen los días, la dulce nota que el ruiseñor entona, el aroma delicado de los cármenes, el riquísimo matiz pierden las frondas. Todo puede perecer en este mundo, mas no el genio perece en nuestra historia. En ella brillan los hombres de talento, como en su alcázar la estrella luminosa. Tú, Nemesio, brillarás, pues escalaste el alto escabel de los genios con tu obra bellísima que un día concebiste para ascender al trono de la gloria. Los laureles orlarán tu augusta frente, regalarán tu oído poeta con sus trovas, y cada hijo de esta tierra idolatrada tejerá para ofrecerte una corona.